Una noche lluviosa, mi esposa cambió todas las cerraduras. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada. Ella apareció en la ventana y gritó: «Ya no eres parte de esta casa». Pero el motivo oculto detrás de eso no era lo que yo imaginaba. En vez de traición o odio, era una trampa que ponía mi vida en peligro antes de que yo siquiera lo notara. La lluvia hacía surcos en el vidrio como si quisiera borrar la noche. El portón no cedía. Probé la llave 2-3 veces, con esa absurda esperanza de que la metalurgia obedeciera a la memoria. No obedeció. Arriba, la silueta de mi esposa recortada por la luz del pasillo. Ojos firmes, mandíbula apretada. La frase que me lanzó no fue un arrebato, fue un veredicto. «Vete», dijo, «por tu bien y por el mío». No toqué el timbre de nuevo, no golpeé más fuerte, no supliqué. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeando en la garganta, mientras el agua me calaba la ropa y el mundo que habíamos construido quedaba detrás de un cerrojo nuevo. Sentí vergüenza. ¿Qué historia estaba circulando para que una mujer leal me cerrara la puerta ante los ojos? ¿Qué pieza faltaba para que yo diera sentido a esa escena? ¿Quién se beneficiaba con mi exilio? ¿Y por qué justo ahora? No voy a pedirte que me creas porque sí. Voy a mostrarte cómo se trenza una mentira hasta parecer verdad. Voy a llevarte por cada escalón en el que yo mismo resbalé, por cada señal que ensució su nombre y me convirtió en sospechoso de mi propia casa. Y te prometo algo, cuando lleguemos al final, entenderás por qué esa noche bajo la lluvia fue el movimiento inicial de una jugada mayor. Al principio, la explicación obvia me perforó la cabeza. Infidelidad, traición. ¿Qué otro motivo expulsa a un hombre de su hogar en plena noche? Me imaginé rostros que no existen, conversaciones que jamás oí, sombras que la lluvia podía haber inventado en la pared, pero incluso dentro de ese torbellino, algo no encajaba. La voz de ella no tembló, no había odio, había miedo, un miedo dirigido con precisión, como si esperara un golpe que yo no iba a dar. Bajé el teléfono y encontré 3 mensajes sin leer, todos de números desconocidos. Lo siento por ella. Al final todos los hombres son iguales. Dile la verdad antes de la lectura. La lectura. La palabra me clavó un alfiler en la memoria. Faltaban pocos días para reunir a la familia en la notaría y abrir el testamento de su abuelo. Un patrimonio silencioso, años de trabajo en tierras y una empresa pequeña que de repente valía demasiado por un contrato reciente. Siempre que el dinero se sienta a la mesa, las sillas crujen. Me cubrí con la chaqueta. Di unos pasos hacia atrás y miré la casa como si fuera ajena. Una ventana encendida, otra a oscuras, el perro sin ladrar, la lluvia tapando cualquier sonido que me defendiera. Podía quedarme a pelear con la noche, pero elegí retirarme, no por cobardía, por instinto. Cuando todos te empujan a reaccionar, lo más peligroso es reaccionar. Me fui con la sensación de que alguien estaba esperando verme perder el control para dejar caer la siguiente pieza. Al día siguiente, ella no contestó. Su hermana sí. Mensaje breve, frío. No la busques. Ya sabe todo. ¿Todo qué? ¿Qué versión estaba circulando y firmada por quién? Las grandes mentiras no nacen de la nada. Necesitan autor, difusión y momento. El autor se oculta. La difusión se encarga la familia. Y el momento fue elegido con bisturí, a días de la lectura del testamento. Si yo aparecía como un traidor, perdía voz. Si perdía voz, perdía voto. Si perdía voto, alguien más decidía el reparto. El rumor viajó rápido y regresó sucio. Un vecino me vio entrar a un hotel. Un antiguo compañero tenía un audio. Un primo de ella juraba haber leído mensajes míos comprometedores, pistas en plural, pruebas en singular. Nadie mostraba nada. Todos parecían convencidos. Y sin embargo, había un detalle que me arañaba por dentro. Mi esposa no me llamó para gritarme, ni para insultarme, ni para exigir explicaciones. Me llamó para cerrar la puerta. Fue un acto duro, sí, pero no vengativo. Como quien quiere quitarme del medio de algo que venía detrás. Podría decirte que su mirada me lastimó más que la lluvia. Sería verdad, pero más verdad aún es que su mirada fue mi primera pista. No era odio, era advertencia. ¿Advertencia de qué? ¿De quién? De su propio padre quizá, con esa autoridad que cree que puede ordenar la vida ajena en nombre de la tradición. De su hermano, ese que jamás aceptó que ella eligiera a alguien sin su bendición. O de alguien peor, alguien que no necesitaba amor ni familia, sino acceso. Acceso al reparto, acceso a la firma, acceso a un asiento cerca del notario. Es fácil hundirse cuando miles de ojos te empujan hacia el fondo.
Y es tentador responder con la misma violencia que te aplican. Pero hay un lenguaje que los conspiradores detestan: la calma. Así que hice algo que ellos no esperaban. Callé. Observé dónde nacían los hilos. Quién repetía con más fervor. Quién evitaba los detalles. Quién ofrecía ayuda a cambio de silencio. Y, mientras tanto, tomé nota de cada pequeña contradicción. Sé lo que estás pensando. Si ella era inocente, ¿por qué me expulsó? ¿Por qué me empujó a la calle como si yo fuera un intruso? Te respondo con la misma pregunta que me hice esa noche. Si yo era culpable, ¿por qué no me expuso de inmediato? ¿Por qué no llamó a la policía? ¿Por qué no me destruyó con las pruebas que supuestamente abundaban? A veces, cuando no pueden atraparte con la verdad, te fuerzan a cometer un error. Mi error hubiera sido forzar esa puerta. Te invito a quedarte hasta el final y decirme desde dónde me escuchas. No para inflar una historia, sino para medir hasta qué punto las mismas tácticas se repiten en cada familia, cuando el dinero o el control entran en escena. Tal vez reconozcas un gesto, una frase, un modo de presionar. Tal vez descubras la diferencia entre una esposa que te acusa y una esposa que, sin poder hablar, te intenta salvar. Esa noche, mientras secaba la ropa con un calefactor barato en un cuarto prestado, me prometí dos cosas. No volvería a la casa sin entender quién tenía la mano en la cerradura, y no dejaría que nadie decidiera por mí en la notaría. Iba a llegar limpio a la mesa donde se lee el destino de los vivos. Y para eso, antes debía atravesar la escenografía que me habían construido alrededor. Las primeras señales falsas empezaron a caer con un ritmo casi profesional. Un perfume en mi abrigo que no era el nuestro. Un recibo de un restaurante donde nunca estuve, pagado con mi tarjeta. Un mensaje reenviado con mi nombre recortado arriba y abajo, fuera de cuadro, como si la captura hubiera perdido los bordes por casualidad. Nada contundente, todo sugestivo. Eso es lo que hace daño, lo insinuado, lo que coloca una duda en la garganta y la deja ahí, lenta, venenosa. El clan alrededor de ella se comportó como un coro. Su hermana, la que escribe textos largos con palabras morales, pidió tiempo para acompañar el proceso. Su hermano, el que siempre habla menos de lo que sabe, sugirió postergar la boda civil por prudencia. Su madre, que me sonreía a desgano, soltó una frase envuelta en azúcar: la familia siempre termina sabiendo la verdad. Dieron por cierto lo que todavía no habían visto, y me exigieron que me defendiera de algo que nunca había hecho. ¿Te suena? A mí también. Mucho. Yo no iba a darles el espectáculo. Si algo aprendí trabajando años a pulmón, es que los pasos que importan no hacen ruido. Tenía que entender la razón exacta del por qué ahora. Todo indicaba a la lectura del testamento, ese acto pequeño y brutal donde una hoja cambia de manos, y con ella, el equilibrio de poder de una familia. Si yo quedaba marcado como un hombre sin palabra, mi voz valía menos que el murmullo del barrio, y a ciertas personas les convenía que yo valiera poco. Volví a mirar el mensaje que decía: dile la verdad antes de la lectura. Me pregunté, ¿quién habla así, con esa sintaxis de ultimátum y calendario? ¿Alguien cercano o alguien que quiere parecerlo? Crucé números con nombres, y mis certezas se hicieron estrechas como el pasillo de una casa vieja. Por fuera, yo era el hombre bajo la lluvia. Por dentro, ya había empezado a caminar. Entonces comprendí el efecto de la puerta cerrada. No era solo un castigo, era una posición. Si me quedaba adentro, me convertían en rehén de su relato. Si me quedaba afuera, yo elegía el ángulo desde el cual mirar. Y elegir ángulo es elegir verdad, porque las mentiras se sostienen en el marco. Basta moverlo para que el cuadro sea el mismo, pero ya no encaje. No estoy pidiendo simpatía. Estoy dejándote la primera línea de un mapa, el mapa de una trampa donde cada flecha apuntaba a la misma conclusión, que yo merecía el destierro. Y sin embargo, mi esposa, a su modo imposible, me dijo que me fuera para no ser atrapado. La diferencia es sutil. En esta historia, la sutileza salva, y la lluvia, aunque parezca un telón, fue la luz que me permitió ver los contornos. Dos preguntas me quemaron toda esa semana. ¿Quién está detrás de la narrativa que me destierra? ¿Y por qué necesitaban expulsarme justo antes de que el notario abriera ese sobre? Las respuestas existen. No son elegantes, pero son precisas, y cuando caen, pesan. Ahora te voy a mostrar cómo empezó realmente. No nací con apellido que abra puertas. Aprendí a ganarme cada cerradura con trabajo. Durante años levanté un pequeño taller y llevé cuentas claras. No debía favores a nadie. Cuando conocí a mi esposa, fue justamente eso lo que le gustó de mí, que no prometía castillos, solo piso firme.
Por eso, cuando me presentaron como el interesado en su familia, respiré hondo y seguí siendo el mismo. No juego a dos puntas, no necesito. En casa teníamos una regla: nada de secretos que toquen el dinero. Cada gasto grande, conversado, cada contrato, leído por los dos. Por eso la noche de la lluvia me dolió tanto. No solo me apagaron la luz, también intentaron borrar nuestra forma de decidir juntos. Para probar que no estaba delirando, empecé por lo básico: mis movimientos bancarios. Prueba 1. Revisé el extracto y encontré un cargo en un restaurante elegante, pagado con mi tarjeta a una hora en la que yo estaba trabajando con 3 testigos. Guardé el recibo digital y pedí la cámara del local. La ley permite solicitarla si tu tarjeta fue usada. El encargado me prometió el clip al día siguiente. Si alguien clonó mi identidad, se vería. Mientras esperaba, fui a casa de un amigo a ducharme y ordenar ideas. Ahí me llegó la primera señal que parecía ensuciarla a ella. Una captura de pantalla enviada desde un número anónimo. Se veía nuestra conversación de días atrás, pero con un mensaje nuevo insertado entre medio, como si yo le ofreciera arreglar la situación con dinero antes de la lectura del testamento. El texto decía: si firmas lo que te pida tu hermano, después yo compenso. Era mi nombre arriba, mi foto, mi forma de escribir, y, sin embargo, había un detalle fuera de tono. Yo jamás uso puntos suspensivos, y ahí los habían puesto 2 veces. Pequeño, sí, pero la mentira siempre se delata en la puntuación. Aún así, la captura hacía daño. Si mi esposa la había visto, su silencio de esa noche era entendible. Creer que yo quería comprar paz a espaldas suyas. ¿Y quién le mostraba algo así? El círculo más cercano, la hermana que habla de prudencia. El hermano que sugiere postergar, el padre que todo lo decide. Si ellos eran los mensajeros, ¿quién era el autor? Para sostenerme, busqué otro punto de apoyo. Fui al taller y revisé el registro de llamadas. Prueba 2. De contexto. Un audio de voz guardado de un cliente habitual, que accidentalmente captó de fondo a mi doble en ese restaurante. Se oía el nombre del mozo y un brindis con mi nombre. El cliente juraba que había pensado en saludarme y desistió porque me vio ocupado. Ese audio me pinchó el orgullo. Era como verme desde afuera cometiendo una torpeza que no cometí. Lo archivé, anoté la hora y la crucé con el sistema de turnos del taller. Yo estaba entregando una pieza con firma del receptor. Si alguien estaba en mi lugar, tenía mis gestos aprendidos. La mañana siguiente, el encargado del restaurante me mostró el video. La cámara del mostrador captó a un hombre de espaldas, altura parecida, saco oscuro, la misma manera de apoyar la tarjeta y mirar al costado. No se veía la cara, pero el talón del zapato tenía una marca blanca en forma de media luna. Yo no la tengo. Guardé una copia en una memoria externa. Era evidencia, no teoría. Regresé a pensar en la captura que incriminaba a mi esposa. Había otro detalle que me rascaba. La hora del mensaje insertado coincidía con un momento en que ella estaba conmigo, sentados frente a frente, hablando de la lista de invitados. Si alguien le mostró esa captura después, la manipulación tenía doble filo. La hacía dudar de mí y, si yo la acusaba a ella, me hacía quedar como un paranoico. Brillante, si lo que querían era rompernos sin mancharse. Esa tarde toqué la puerta de la casa de sus padres. Su hermano me recibió en la vereda, con sonrisa medida y tono de abogado sin título. No es momento, dijo. Hay demasiado en juego. Por el bien de mi hermana, mantente lejos. La frase, por el bien de mi hermana, me entró como un clavo nuevo en madera vieja. Cuando alguien cuida de verdad, ofrece datos. Cuando controla, ofrece consignas. Me fui sin discutir. No era el campo donde debía pelear. En paralelo, pedí a un conocido que sabe de metadatos que mirara la captura. Me devolvió algo sutil. El borde superior estaba 2 píxeles más grueso en el mensaje incriminatorio. Para cualquiera era nada. Para mí, un respiro. La falsificación digital, cuando es artesanal, deja costuras. Mientras tanto, la familia seguía acomodando el relato para que mi esposa quedara como la ingenua que por fin abrió los ojos. La pintaban como una víctima de mi ambición. Ella seguía callada, y ese silencio, que al principio me dolió como un golpe, empezó a parecerme un escudo. Si no podía hablar, tal vez la estaban vigilando. Yo tenía una prueba en la mano, la cámara del restaurante, y una pista ambigua que parecía dejarla a ella en el centro, la captura manipulada. Eran 2 piezas que no cerraban juntas, a menos que alguien necesitara que jamás cerraran. No me iba a precipitar, ni un paso antes del siguiente dato, ni una acusación sin un ancla.
Si me querían desesperado, iban a tener que esperar. Pero todavía no podía acusar a nadie. Ahora te voy a mostrar la primera grieta. El primer golpe vino en forma de relato bien intencionado. Una vecina me paró en la puerta del taller. Había visto a mi esposa entrar a una cafetería con su exnovio. Dijo que se sentaron demasiado cerca y que ella lloró en su hombro. Contó detalles mínimos. El color de la taza, la canción que sonaba, como si eso diera verdad. Me mordí la lengua. No iba a discutir con un testigo que ya se había elegido a sí mismo como héroe del barrio. Minutos después recibí un correo anónimo desde una cuenta recién creada. Asunto, te lo dije. Dentro, un archivo adjunto. Ticket de un viaje en auto de aplicación a nombre de mi esposa, desde la casa de sus padres hasta un motel discreto. Hora tarde, duración corta. El conductor figuraba con iniciales y foto borrosa. El mapa mostraba una ruta sin tráfico. Parecía perfecto, y justamente por eso olía a montaje. Guardé el PDF y llamé a la empresa. Pedí verificación. Sin orden judicial no me darían datos, pero aceptaron confirmar si ese código existía. Anoté el número y esperé. La tercera estocada fue más íntima. Debajo del asiento de mi coche, encontré un pendiente de mujer que no era de ella. Brillaba como si acabara de caer, sin polvo, sin pelusa. Lo fotografié con fecha y hora. En la parte trasera, una inscripción minúscula, 2 letras. Eran las iniciales de la hermana de mi esposa. Sonreí sin alegría. O me estaban dejando un hilo muy obvio, o alguien subestimaba mi memoria. Esa noche, otro mensaje. Un audio donde se escuchaba a mi esposa decir, no puedo verlo más. La voz era su voz, el ritmo era su ritmo. Pero al final del clip, en el ruido de ambiente, un metrónomo artificial golpeaba cada segundo. Un amigo técnico me explicó después. Algunas ediciones dejan un patrón rítmico residual cuando ensamblan frases. De momento, lo único que hice fue no reaccionar. No niego que dolió. La imagen de ella con su ex, el viaje al motel, el pendiente, el audio, una cadena que unía puntos con una prolijidad indecente. ¿Cómo defenderse de un mural donde todos los trazos apuntan a lo mismo? Respiré hondo. El dolor es ruido. Tenía que escuchar la melodía. Fui a la cafetería. Pedí hablar con la encargada. No podía darme videos, pero sí confirmarme si hubo reunión privada en el reservado del fondo. Dijo que no. Ese reservado estaba en reparación. Si mi esposa se sentó demasiado cerca de alguien, fue en la mesa de siempre, a la vista. Pregunté por la música de ese día. Me mostró la lista. La canción que sonaba no estaba. Anoté. Luego pasé por el motel. Me planté en recepción con cara de piedra, y la definición más simple. Hubo un error con una reserva. Necesito confirmar si existe este código. El recepcionista, aburrido y sin ganas de problemas, tecleó y negó con la cabeza. Nuestros códigos tienen 4 letras y 4 números. Este tiene 5 y 3. Otra costura que asoma. Lo del pendiente merecía otra clase de trato. En vez de llamar a mi cuñada, llevé la pieza a una joyería del centro. El grabado, me dijo el orfebre, estaba hecho con láser barato, de esos que se usan para recuerdos turísticos, no para joyas finas. Alguien había querido que viera las iniciales más que la joya. Me quedaba la incertidumbre más punzante. Mi esposa. ¿Qué pasaba con su silencio? Decidí escribirle una carta, a mano, sin reproches ni defensas. No te pido que me creas hoy. Solo guarda esto hasta que podamos vernos sin testigos. No firmes nada que no hayas leído 2 veces. Yo tampoco. La dejé bajo la puerta de sus padres, dentro de un sobre sin nombre. Al salir, su hermano me esperaba apoyado en el auto, con sonrisa de media luna y voz templada. Estás haciendo demasiado ruido para alguien que afirma ser inocente, dijo. Descansa. Todo se resolverá en la lectura. No respondí. Anoté su frase palabra por palabra. Quien tiene prisa por llevarte al escenario final, algo teme del escenario intermedio. Horas después, la empresa del auto de aplicación respondió. El código del viaje existía, pero estaba registrado a otro teléfono y otro nombre. El destino, sí, era el motel. Origen, una esquina a 3 cuadras de la casa de sus padres. Casi verdad. Suficientemente cerca para convencer, suficientemente lejos para que no encaje. El dolor seguía ahí, pero ya no dirigía. Las piezas que la incriminaban empezaban a girar todas alrededor de la misma órbita. Proximidad sin contacto, verosimilitud sin prueba. Si me movía 1 centímetro fuera de la línea, el dibujo se revelaba. Lo que vino después lo cambió todo. Ahora te voy a mostrar la pista que faltaba.
Empecé por el objeto. En la guantera guardo un llavero viejo con una mini navaja suiza. No faltaba. Lo que faltaba era el duplicado gris de la llave de casa, ese que usamos cuando llega visita. En su lugar había otra llave, idéntica, pero con un diente microscópico fuera de patrón. La pesé en la mano, más liviana. La llevé a un cerrajero. Me dijo dos cosas. Estaba hecha con impresora 3D de resina, no metal, y servía para abrir una vez y quebrarse. Tomé foto macro de los bordes. Se veían capas como huellas de dedos. Capa 1, objeto anómalo. Fui al lugar. El edificio donde me vieron con mi doble. No el restaurante, el pasillo lateral que da a la puerta de servicio. En el suelo, pintada, una flecha de evacuación que cambia de dirección cada cierto tiempo por obras. Pregunté al encargado cuándo la rotaron. Hace 2 semanas, dijo. Miré el video otra vez. En la grabación aparecía la flecha apuntando al sentido antiguo. Si el clip era de ayer, ¿por qué mostraba señalización de antes? Saqué foto de la flecha actual y pedí al encargado el memo interno del cambio. Capa 2, lugar desincronizado. Faltaba el documento. El correo anónimo con el viaje al motel tenía pie de página con un ID de solicitud. Crucé ese ID con el formato oficial de la empresa. Lo publican en su web para consultas de seguridad. Faltaba un guión, sutil. Esos guiones se generan solos y sirven para rastrear la ciudad de origen del ticket. En el adjunto no había ciudad. Escribía soporte con el dato incompleto y me devolvieron una respuesta clave. Ese ID correspondía a una simulación de tarifa, no a un viaje cobrado. Capa 3, documento sin rastro contable. Con esto en la mano, apareció mi primer salvador, el padre de mi esposa. Me citó en su despacho, olor a madera vieja y diplomas, para aclarar. Me ofreció café, habló de honor y apellido, y deslizó una salida limpia. Firmar una renuncia a cualquier influencia en la lectura del testamento, para que nada ensombrezca el día. No dijo herencia, dijo influencia, palabra bonita para borrar mi voz. Pidió que no comentara la propuesta por el bien de ella. Lo escuché, asentí y pedí una copia del documento para leer con calma. Me la dio en sobre cerrado, con el logotipo del bufete familiar. En el ascensor abrí el sobre. El papel tenía un detalle mínimo. Un código QR impreso en gris bajo el pie de firma. A simple vista, decorativo. Lo escaneé. No llevaba al texto, sino a una carpeta privada en la nube con versiones del mismo documento, con fechas distintas y notas en los márgenes. Una de las notas decía, si acepta, avanzar en pago a J. Ver carpeta llaves. Cerré el teléfono. El Salvador acababa de enseñarme que detrás de la puerta había otra puerta. Volví al comienzo, a la noche de la lluvia. Nuestra cerradura es semi-inteligente. No abre con app, pero registra intentos fallidos con hora estándar, UTC. Esa madrugada, antes de que yo llegara, hubo 3 intentos con una llave no reconocida. La hora desfasada no me salvaba, todavía. Pero dejé anotado el desfase exacto entre UTC y la hora de la cámara del restaurante. Esa diferencia, que parecía un detalle nerd, más tarde iba a encajar como un diente de llave. No acusé a nadie. Guardé copias, fotos de la llave 3D, memo del cambio de flecha, respuesta de la empresa del auto, PDF del padre con su QR. Si hablaba ahora, me robaban el tiempo con discusiones morales. Yo necesitaba cronología, no gritos. Cuando salí del edificio, la hermana de mi esposa me escribió. Vi que hablaste con papá. Gracias por hacer lo correcto. Lo correcto. Traducción. Firmar y callar. No respondí. Esa noche, por primera vez, sentí que la trampa tenía arquitectura. Llave desechable para abrir una sola vez. Video con señalización antigua para fabricar día y presencia. Ticket simulado para clavar geografía. Documento elegante para silenciarme antes de la lectura. Todo alineado alrededor de mi reputación, no de la verdad. Y sin embargo, había algo peor. Ahora te voy a mostrar por qué callé. El golpe ya no fue privado, fue público. Alguien pegó un volante en la persiana de mi taller. No le confíes tu dinero a quien no cuida su casa. 2 clientes cancelaron turnos el mismo día. En el grupo del barrio, una cuenta recién creada subió mi foto con un texto. Doble vida. Me redujeron a etiqueta. Lo peor no era el insulto, era el eco. Mi esposa se mudó unos días con sus padres. No hubo insultos, hubo distancia. Su hermana escribió un mensaje largo en redes, sin nombrarme, pero todos entendieron. A veces, soltar es amor. El dedo acusador no venía de extraños. Venía del comedor de la familia. Entonces apareció el antagonista 2, su hermano. Convocó a una charla necesaria
en la sala de sus padres. Estaban ellos, la hermana, dos tíos que opinan de todo, y yo. Él tomó la palabra con solemnidad prestada. No te vamos a juzgar, dijo. Solo queremos que esto termine sin escándalo. Traje la prueba definitiva. Puso sobre la mesa un pendrive. En la TV reprodujo un video de la recepción de un hotel. Un hombre de espaldas, mi altura, mi modo de inclinar la cabeza, entregando una tarjeta, fecha y hora en la esquina. Después proyectó un PDF impreso, extracto bancario con un cargo de habitación ejecutiva, y debajo un sello de firma digital, firmado por mi nombre. La narración era perfecta. Imagen plus dinero, plus firma. Silencio en la sala. La madre de ella apretó los labios. El padre miró al suelo, como si ya no hiciera falta discutir. Yo respiré. No negué. No discutí. Tomé el papel entre los dedos, como quien descubre la textura de un tejido caro. Si me había defendido hasta ahí, era para este momento. La mentira irrefutable. La primera fisura no estaba en el video, estaba en el costado del papel. El sello digital decía, firmado por José, sin tilde. Mi DNI tiene tilde. Menor detalle, sí, demasiado menor para derribar nada. Lo dejé pasar y miré el certificado. Esos sellos, al abrir propiedades, muestran la vigencia. Pedí el archivo original. El hermano sonrió, seguro de su teatro, y me lo envió por correo delante de todos. Abrí el PDF en mi teléfono. Propiedades de la firma. Certificado vencido meses antes de la fecha del supuesto cargo. Nadie lo vio porque nadie suele abrir propiedades. Además, el emisor del certificado no era la entidad con la que firmo mis trámites. Era una autoridad intermedia que ofrece sellos baratos para documentos internos. Un hotel serio no necesita que yo firme digitalmente un extracto. El banco no emite sellos de terceros en sus PDFs. El documento era un Frankenstein. Formato bancario, sello de un tercero, fecha viva sobre certificado muerto. En la pantalla del televisor, el video seguía en pausa. Me acerqué. El reloj analógico del lobby marcaba 10:12. En la esquina, el timecode decía 21:12. Podían alegar cambio de hora o error de cámara. No era suficiente. Pero sumado al certificado vencido, el cuadro ya no era mural, era collage. ¿Algo que decir?, preguntó el hermano, amable como un verdugo de guante. Sí, respondí. Dos cosas. Una, mi banco no usa esa autoridad para firmar PDFs. Dos, tu prueba definitiva está soldada con piezas que no conversan entre sí. Se rió. Dijo que yo sonaba técnico, para confundir a los mayores. Repartió copias impresas. La sala parecía inclinada hacia su versión. No culpó a mi esposa, me culpó a mí. A ella la colocó como víctima que por fin abrió los ojos. Misdirection perfecto. Acepté la derrota aparente, porque perder en público a veces es comprar tiempo. No iba a desenfundar ahí mis otras piezas. La llave impresa, la flecha rotada, el QR del padre. Si las mostraba, me cambiaban el tablero antes de la lectura. Si callaba, los dejaba caminar convencidos hacia su propia trampa. Al salir, otro costo social. Un amigo de años me escribió, hermano, te aprecio, pero no me metas en esto. Entendí. La conspiración profesionaliza el aislamiento. Te dejan solo para que aceptes el trato. Y el trato esta vez tenía forma de renuncia por el bien de todos. Volví al taller, cerré la persiana. Hice una lista de errores del enemigo. El certificado vencido encabezó. Debajo, una nota. Verificar origen del video. Reloj físico versus timecode y uniforme del recepcionista. Logo actual versus antiguo. Otra, cruzar UTC de la cerradura con el clip. El dolor ya no conducía, conducía el método. No iba a reaccionar todavía. Ahora te voy a mostrar el plan silencioso. Apagué el ruido y me volví procedimiento. 3 frentes. Pericia, metadatos y ruta legal. Primero, la pericia. Llevé el pendrive del hermano y el PDF bancario a un analista forense independiente. Paga en efectivo, informe escrito, 0 selfies. Su dictamen preliminar, el video tenía inserciones. La pista de audio no era ambiente, era una cama reutilizada en otros clips del mismo hotel. El PDF mostraba rastros de edición en capas. El sello digital estaba pegado como imagen, no como firma verificable. Me pidió 48 horas para el informe final. No podía esperar, pero ya tenía un olor técnico. Segundo, metadatos. Crucé la hora UTC de la cerradura. 3 intentos fallidos antes de mi llegada, con el timecode del restaurante y el reloj analógico del lobby del hotel. La diferencia se repetía, por los 111 horas en los clips acusatorios respecto del tiempo real. No era un descuido,
Era una plantilla arrastrada. Añadí otra comprobación. El uniforme del recepcionista del video llevaba un logo viejo, retirado meses atrás. Lo confirmé mirando fotos públicas del lugar. Detalle mínimo, pero consistente con el truco de la flecha rotada. Tercero, ruta legal. Consulté a un abogado pragmático. No pelees en comentarios. Junta cronología. Identifica autor y beneficiario. Pide medidas cautelares solo cuando tengas hilo directo del montaje al bolsillo de alguien. Traducción. Sigue el dinero. Entonces fui al punto que todos esquivaban. El QR del padre que abría su carpeta privada. Dentro, encontré una subcarpeta llamada llaves. Archivos.stl. Formatos de impresión 3D, con nombres triviales y un PDF con una lista. Entrega a J. 2 piezas. Plus, resina. J. ¿Quién era J? Revisé los accesos. Un usuario externo con ese inicial descargó los archivos desde una IP de coworking. Llamé al coworking fingiendo ser proveedor. Pregunté por J de mantenimiento. Me confirmaron un apellido. Lo conocía. El cuñado del recepcionista del hotel. Ahí estaba mí. La fuente lateral que cosía hotel, llave falsa y despacho del padre. No enfrenté al suegro todavía. Fui al coworking. Esperé a J en la calle. Lo saludé con cortesía y le ofrecí trabajo mejor pago. Mintió mal. Dijo que no sabía de cerraduras ni de hoteles. Le mostré una impresión en papel de su propia carpeta de descargas, sin revelar el origen. Se puso pálido. Balbuceó que solo pasó archivos, que nadie le dijo para qué. Le pedí una declaración simple, manuscrita. Recibió un pendrive con diseños de llave y los imprimió a pedido de alguien de apellido, el del padre. La firmó temblando. Le saqué foto con fecha. Con esa pieza tracé el circuito. Diseño, bufete, impresión, J, intento de apertura, cerradura, falsa presencia, videos manipulados, prueba Frankenstein, PDF, presión social, volantes y redes, renuncia, documento elegante. La coreografía no era de mi esposa, era del área de control de su familia. Antes de mover ficha, dejé otra carta para ella, breve. Tengo pruebas de fabricación. No firmes nada, no estás sola. A la hora, recibí por debajo de la puerta de mi taller un sobre sin remitente. Dentro, un ticket arrugado de farmacia con fecha borrosa y la palabra vitamina subrayada. No entendí, hasta que recordé que la casa de sus padres tiene cámaras en el pasillo y que esa farmacia queda a media cuadra. ¿Mensaje de ella? ¿Clave? Revisé el ticket. Cajera, 07, hora exacta. Busqué las cámaras de la calle. En la grabación, vi a mi esposa salir sola, cruzar, comprar, volver, y un minuto después, al hermano bajando con alguien idéntico a mí hacia un auto de vidrios polarizados. Proximidad, plantilla, repetición. Respiré. El tablero estaba listo para la inversión. No iba a mostrar todas las cartas, solo las suficientes para obligarlos a reunirse donde yo los necesitaba. Llegó la hora de apretar el gatillo. Ahora te voy a mostrar la primera inversión de tablero. No necesitaba ganarlo todo, necesitaba forzarlos a moverse. Les escribí que aceptaba hablar de la renuncia si toda la familia estaba presente, y además el notario que llevaría la lectura. Condición razonable, trampa perfecta. Delante del notario, cualquier documento improvisado queda marcado. Creé un archivo señuelo, acuerdo PONA previo.pdf. En realidad, era una carátula con un marcador de apertura que registra IP y hora del primer lector. Lo envié al grupo familiar con cortesía, para que lo revisen antes y no perdamos tiempo. A los 10 minutos, un ping, IP del despacho del padre. A los 12, IP del hotel. Quien necesitaba el texto no era mi esposa, era la logística de su familia. Antes de la reunión, pasé por el restaurante del Doble. El encargado, que me debía un favor, me permitió fotografiar el libro de uniformes. El logo cambió en una fecha exacta. Crucé con los metadatos del video, desfasados. Imprimí en grande. Reloj del lobby a 10:12, timecode a 21:12, cerradura UTC con intentos fallidos a 09:11. 3 relojes, un mismo error. Entré a la sala con una carpeta delgada. Ellos ya estaban. Padre, madre, hermana, hermano, 2 tíos y mi esposa, seria, ojerosa. El notario llegó puntual. Saludó con neutralidad. Gracias por venir, dije. Para ahorrarles tiempo, traje solo 2 cosas. Puse sobre la mesa una foto macro de la llave de resina, capas visibles, y el memo del cambio de flecha del pasillo del restaurante. No mencioné el QR ni el coworking, solo olores técnicos. Eso no prueba nada, dijo el hermano. La renuncia, por favor. Claro, respondí.
Pero antes el notario me pidió verificar autenticidad documental. Levanté el PDF bancario. Abrimos propiedades de firma. Silencio. Certificado vencido meses antes. Además, la entidad firmante no es el banco, y el reloj del lobby no coincide con su timecode. El padre respiró hondo, molesto por el detalle. La hermana apretó los labios, como quien se da cuenta de que un hilo se enreda. «Estás teatralizando», dijo el hermano. «Si quieres espectáculo, aquí tienes otra prueba». Sacó un audio, mi voz suplicando en un cuarto. Lo dejó sonar. En el silencio, el metrónomo residual marcaba cada segundo como un goteo. El notario alzó una ceja. «Ese pulso», dije, «es de una edición mal hecha. ¿Podemos escucharlo con auriculares?» El notario aceptó, curioso. Escuchó. Hizo un gesto mínimo, el gesto de quien no valida. Pedí entonces un minuto a solas con mi esposa, en el pasillo. Me dejaron a regañadientes. Le dije en voz baja, «Voy a perder un poco aquí para ganar allá. No firmes nada. Si te preguntan, di que no sabes». Me sostuvo la mirada. Fue suficiente. Volvimos. Y dejé caer la ficha que obliga a mover. Imprimí la hoja del marcador de apertura del acuerdo previo PDF. 2 IPs, horas, localizaciones. Toqué con el dedo el renglón del despacho. Este documento que yo pedí que revisaran fue abierto primero aquí, y luego en el hotel donde aparezco de espaldas. ¿Coincidencia? Los tíos se removieron. La madre miró al padre. El hermano sonrió, pero sin dientes. «Eso no es ilegal», dijo. «Prepararnos no es delito. Fabricar pruebas, sí», respondí. Aún así, no vine a pelear, vine a acordar. Puse una hoja simple delante del notario. Compromiso de lectura limpia. Solo pedía que, el día de la lectura, ninguna parte presentara pruebas nuevas no validadas por el notario. Si aceptaban, yo me comprometía a no hablar del asunto fuera de la sala. Era razonable. Y los ataba. El padre firmó, seguro de su maquinaria. La hermana también. El hermano dudó, pero la presión del notario lo empujó. Cuando parecía que todo quedaba calmo, llegó mi aliado de confianza, un primo político que me venía soplando datos. Me escribió, «No vengas mañana», cambió el plan. Crucé el mensaje con el marcador del señuelo. Su IP aparecía como tercer lector del archivo, segundos antes de enviarme el aviso. Mi aliado era peón del hermano. Me filtraba lo que ellos querían que yo supiera. Lo miré desde la mesa. Evitó mis ojos. No lo expuse. Agradecí por dentro la revelación. Un peón dentro es mejor que un enemigo lejos. Ahora sabía por dónde respiraba el plan. Salimos con el acuerdo firmado. La presión subió. Ellos creían haberme amarrado. Yo acababa de amarrar su teatro al criterio del notario. El escenario ya estaba listo. Ahora te voy a mostrar qué pasó cuando todos estuvieron presentes. El día de la lectura llegó con esa tensión que hace crujir los ascensores. La sala de la notaría olía a papel viejo y tinta reciente. Estaban todos, padre, madre, hermana, hermano, 2 tíos, el notario y mi esposa sentada al borde de la silla, las manos entrelazadas como quien sostiene una cuerda invisible. Yo entré con una carpeta mínima, nada de discursos, solo aire medido. El notario abrió la sesión, recordó el compromiso de lectura limpia. Nadie traería sorpresas sin validar. El hermano sonrió, confiado. Sin teatro, su guión cojea menos. Yo asentí. Era justo ahí donde quería que todo ocurriera, delante de una autoridad que no admite gritos. Antes de abrir el sobre, dije, necesito que el señor notario aclare 2 puntos de autenticidad que afectan mi voz en esta mesa. Le entregué 3 impresiones y un pendrive numerado. El notario miró, conectó, verificó sellos y tiempos. En la pantalla, dividida en 3, a la izquierda, el lobby del hotel con su reloj analógico en 10:12. Arriba a la derecha, el timecode del clip acusatorio marcando 21:12. Abajo, el registro UTC de mi cerradura con 3 intentos fallidos a 09:11. El notario explicó en tono neutro. Los desfases horarios son consistentes y no hay constancia de una corrección en el sistema del hotel. Primera exhalación en la sala. Coincidencias, cortó el hermano. Eso no demuestra que no estuvieras ahí. De acuerdo, respondí. Por eso el segundo punto. Proyecté la foto del uniforme del recepcionista del video, logo viejo, junto al manual interno del restaurante con fecha de cambio de imagen. El notario leyó en voz alta la circular. Mes y día exactos de retiro del logo antiguo. El padre apretó el puente de la nariz. La hermana se acomodó el pelo sin darse cuenta. El hermano miró al notario como pidiendo complicidad. No la obtuvo. Aún así, dijo,
Tu banco cobró la habitación. El notario tomó el PDF bancario que él mismo había recibido días antes para validar. Abrió propiedades de firma y dictó: certificado vencido con anterioridad a la fecha del movimiento. Emisor no corresponde a entidad financiera. Silencio denso. La madre murmuró algo sobre errores administrativos. El notario, seco. Un banco no usa autoridad intermedia para firmar extractos. Hasta ahí, la narrativa perfecta ya no lo era, pero sabía que no bastaba. Por eso pedí el punto 3, el más fino. Quisiera que registre esta constancia pública. La IP que abrió primero el acuerdo previo PDF proviene de este despacho. Señalé el papel del marcador, y a los 12 minutos, una IP del hotel accedió al mismo archivo. No es delito, es coordinación. Y coordinar no es lo mismo que probar. El notario asentó y dejó trazos en el acta. El murmullo subió. Los tíos se miraron incómodos. El padre intentó cortar. Abramos el sobre, por favor. Yo mismo lo pedí también. Era el refuerzo que necesitaba el público que nos escucha. Quédense. Lo importante empieza ahora. Y entonces cayó él. El notario, antes de avanzar, mostró un correo recibido esa mañana de Recursos Humanos del hotel. Respuesta a su consulta formal de autenticidad. El recepcionista del video no estaba en turno ese día. Fue cambiado por licencia médica. Uniforme con logo antiguo quedó solo en depósito para prácticas. Hubo un movimiento doble. El hermano carraspeó. El padre golpeó la mesa con un dedo, suave, para no parecer nervioso. Era una prueba pública, validada por la notaría, que le quitaba la máscara al video, sin aún absolver a nadie, porque la familia se aferró a la grieta. Alguien más pudo usar el lobby. Los relojes fallan. Las empresas se equivocan. El viejo truco de convertir evidencia en ruido, y sobre todo, quedaba una sombra, el silencio de mi esposa. ¿Por qué no habló antes? ¿Por qué me cerró la puerta? Su mirada, en cambio, dijo lo que su boca no podía. Sigue. Yo entendí. No era absolución, era permiso. El notario respiró hondo, acomodó el sobre y lo puso en el centro como si fuera un corazón listo para abrirse. Todos se inclinaron apenas hacia adelante. Yo también. A esa distancia, el rumor y la verdad se separan por el grosor de un papel. No puedo retrasarlo más. Ahora te voy a mostrar la verdad. El notario apoyó el sobre en el centro. Antes de romperlo, preguntó si había incidencias que debían constar. Levanté la mano. 3 piezas finales, dije, y luego abrimos. Puse sobre la mesa la declaración manuscrita de J., el técnico del coworking. Imprimí 2 llaves en resina a pedido del despacho del señor. El apellido del padre. Firma, fecha, foto del texto tomada el día que la hizo. El notario cotejó el DNI copiado al pie. Primera sombra que se volvió forma. Segundo, mostré la captura de la carpeta abierta por el QR del documento que me entregó el padre. Dentro, el subdirectorio llaves, con archivos .stl y la nota pago a J, ver carpeta llaves. El notario leyó despacio. No opinó, pero estampó en el acta que el QR llevaba a una nube privada cuyo propietario era el bufete familiar. Tercero, un cuadro simple, línea de tiempo. A la izquierda, la cerradura de mi casa registrando 3 intentos fallidos, UTC. Al medio, el registro de ingreso de J. Al coworking. A la derecha, el clip del hotel con su desfasaje de Plaza 11 horas. 3 relojes que nunca se conocieron, cometiendo el mismo error. El notario asentó. Concordancia técnica. El hermano intentó salvar la escena. Todo esto es interpretable, dijo. Lo que no es interpretable es el comportamiento. Él apareció en el hotel. Respiré hondo. Abrí el último archivo, el audio donde yo suplicaba. El notario lo escuchó con auriculares y dejó constancia del metrónomo residual. Luego, levanté el ticket de farmacia que recibí por debajo de mi puerta. Esto lo dejó ella, dije señalando a mi esposa. La cámara de la calle la muestra yendo sola a comprar, y 1 minuto después, a tu entrada al garaje con un hombre vestido como yo. Ella me cerró la puerta para que no me atraparan con una llave desechable y me acusaran de allanamiento. No pudo llamar, la vigilaban en esa casa. Su silencio fue un escudo. Mi esposa bajó la vista. La hermana apretó los dientes. El padre se inclinó hacia el notario. Esto es un circo, dijo. Abramos el sobre, por favor. Una cosa más, pedí. El móvil. El notario me permitió leer una cláusula del borrador de reparto. Había sido comunicado a las partes. En caso de conflicto público que afecte la reputación familiar,
La administración temporal de la empresa quedará en manos del patriarca hasta nueva evaluación. No hacía falta traducir. Me querían fuera, continué. Si yo firmaba la renuncia, quedaba mudo. Si yo perdía la cabeza y forzaba la puerta con su llave de resina, me convertían en agresor y se activaba la cláusula. Cualquier camino llevaba al mismo lugar. Usted, miré al padre, reteniendo la administración, el hotel, el extracto, el audio, la llave, el QR, la carpeta llaves, el pago a J. La ingeniería no fue de mi esposa, fue suya. Y su operador, miré al hermano, ejecutó. El silencio pesó como metal. El notario habló por primera vez con filo. Consta en acta. Existen elementos técnicos que invaloran las piezas aportadas contra el señor. Consta también la relación documental entre el QR entregado por el señor, padre, y archivos de diseño de llaves. La notaría remitirá copia a quien corresponda en materia penal, si cualquiera de las partes lo solicita. La madre susurró un «basta». La hermana intentó justificar. Papá solo quería proteger el apellido. El notario hizo su trabajo. Abrió el sobre. Leyó. No había premio oculto para nadie. Había porcentajes claros y un asiento de decisión compartida para mi esposa y para mí en temas que involucraran el taller y la pequeña empresa. Nada de patriarca. Nada de administración temporal automática. Ese agregado, entendí, era un anexo que el padre había querido legitimar con mi renuncia. Me giré hacia mi esposa. No te traicioné, le dije. Lo sabes. Ella sostuvo mi mirada y por primera vez en semanas, asintió. Pequeño gesto, grande como una puerta que vuelve a abrirse. El hermano se levantó de golpe. Dijo que aquello era una emboscada tecnológica. El padre, más frío, pidió que se hiciera constar que actuó por prudencia. El notario, sin levantar la vista, repitió. Consta lo actuado. La verdad no fue explosiva, fue quirúrgica. Cortó el tumor sin matar el cuerpo. Mi esposa salió conmigo al pasillo. No nos abrazamos. No hacía falta. Las consecuencias fueron inmediatas. Ahora te voy a mostrar el precio. No hubo gritos al salir de la notaría. Hubo llamadas. Muchas. Cuando una historia se sostiene en sugerencias, un acta notarial la derrumba como a un decorado de cartón. El primero en sentirlo fue J. Lo citaron de oficio. Ratificó su manuscrito y aportó el chat donde el despacho del padre le encargaba piezas de prueba. El perito forense entregó su informe. Video con inserciones, audio con ensamblaje y PDF adulterado. Palabras frías con peso caliente. El hotel respondió formalmente. El recepcionista del clip estaba fuera de turno y el uso de imagen sin autorización daba lugar a reclamo. La gerencia pidió disculpas y anunció que colaboraría con la fiscalía si era requerida. La empresa de autos confirmó que el viaje al motel era una simulación de tarifa, no un traslado real. El mural se desgranó. En lo social, el precio fue inmediato. Los tíos que se habían hecho eco del rumor borraron sus publicaciones. La hermana cerró comentarios por salud mental. El hermano, que vivía de la reputación de organizador, perdió 2 contratos de consultoría familiar en la semana. Los vecinos que pegaron volantes pasaron por el taller a aclarar malentendidos. No cobré disculpas, pero cobré trabajo. Volver a meter piezas en su sitio. En lo familiar, la grieta se mostró sin el maquillaje de la moral. El padre intentó reunirse a solas conmigo. Acepté, pero no sin testigos. 2 abogados y una grabadora. Le dije lo justo. Usted no me odia. Usted odia no decidir. Intentó fabricar mi salida para quedarse con una firma. No lo logró. La puerta sigue cerrada para sus métodos. Pidió reparación discreta. Respondí con un documento claro. Retractación privada dirigida a su hija y compromiso por escrito de no interferir en nuestras decisiones patrimoniales sin acuerdo de ambos. Firmó, porque ya no tenía tablero. En lo legal, no pedí cárcel. Pedí límites. Mi abogado presentó una denuncia por falsificación y coacción que quedó en trámite con medidas mínimas. Orden de no contacto para el hermano salvo por canales formales y conservación de evidencias en servidores del bufete y del hotel. Suficiente para que no intentaran otra jugada a oscuras. Con mi esposa, el trabajo fue más fino. No había que ganar, había que reparar. Empezamos con lo simple. Desayunar en una mesa pública, sin esconderse. Caminamos 3 cuadras sin hablar. Al final ella dijo, cerré la puerta para sacarte de una emboscada. No supe cómo explicarlo sin que nos escucharan. Lo entendí tarde, respondí, pero llegué. Volvimos a casa con llaves nuevas, esta vez metálicas, y con registro en papel, a la vista.
Revisamos cada gasto, como siempre, y, sobre todo, revisamos fronteras. ¿Quién entra? ¿Quién opina? ¿Quién decide? Ella redactó un mensaje breve a la familia. Estoy bien, no necesito intérpretes. Silencio del otro lado. A veces, ese es el único idioma que sirve. El taller, que había sido trinchera, volvió a ser oficio. Publiqué una sola cosa. Seguimos trabajando. Nada más. El barrio entiende mejor las manos que los discursos. El hermano, acorralado por su propio eco, envió una cadena de mensajes que olía a asesor. Si te sentiste afectado, fue un malentendido. Respondí con la copia del acuerdo ante notario y la orden de no contacto. Que peleara con el papel, no conmigo. La hermana intentó tender un puente. ¿Podemos empezar de nuevo? Le dije que sí, con una condición, sin intermediaciones entre mi esposa y yo. Aceptó. Le creí lo justo, a partir de los hechos. ¿Dolió? Sí. La conspiración no se evapora cuando se prueba. Deja residuos. Te quita tiempo, te roba confianza y te obliga a aprender gramáticas que no querías, la de la prueba y la del límite. Pero también enseña quién es quién cuando la luz se enciende. Antes de cerrar las cuentas, hice algo que me debía. Pasé por la cafetería del Rumor. Le dejé a la encargada una nota amable con la fecha real del reservado en reparación y un gracias por su honestidad. Ella bajó la vista, se disculpó. Nos sirvió 2 cafés. Uno lo bebí allí, el otro lo llevé a casa. La restitución no fue un acto único. Fue una serie de gestos chicos que devuelven peso a las palabras. Recuperé proyectos que había pausado. Ella volvió a su ritmo. Y ambos anotamos una regla nueva. Si el ruido crece, paramos. Si una prueba aparece, la verificamos. Si un familiar presiona, salimos de la sala. Faltaba cerrar un último círculo. Ahora te voy a mostrar cómo termina. No volví a ser el hombre de antes. Fui otro, el que aprendió a separar cariño de poder, rumor de dato, familia de control. La noche lluviosa dejó de ser el comienzo del destierro para convertirse en el mapa que siempre llevaré doblado en el bolsillo. Indicadores de peligro, ritmos de presión, gestos que delatan. Reordené mi identidad con 3 verbos. Mirar, nombrar, limitar, mirar. No reaccionar a la primera imagen ni a la segunda. Sostener la mirada hasta que aparezcan las costuras. Nombrar. Decir, esto es coacción, esto es una edición, esto es una renuncia disfrazada. Cuando pones nombre, el fantasma pierde altura. Limitar. Puertas que se cierran, conversaciones que se cortan, acuerdos que solo existen si ambos firmamos. Sin culpa, sin espectáculo. Con mi esposa nos dimos un método. Un correo compartido donde guardamos decisiones grandes. Un cuaderno en la cocina con gastos notados a mano. Visibles. Una regla simple para los nuestros. Si algo nos afecta, se habla aquí. Ningún tercero intercede. Aprendimos a reconocernos de nuevo sin que la herida se coma la voz. A veces basta un «voy contigo» para reparar una grieta que parecía pared. No hicimos justicia poética. Hicimos higiene. Limpieza de contactos, de horarios, de permisos. Cambiamos cerraduras y hábitos. El café temprano. El paseo corto a la tarde. La cena sin teléfonos. Pequeñas victorias que levantan un hogar más que cualquier discurso moral. Me descubrí respirando mejor cuando la casa volvió a sonar a casa. Platos, risas breves, silencios que no asustan. También acepté algo. Soy responsable de cómo camino dentro de los conflictos. No puedo impedir que alguien fabrique un video, pero sí puedo decidir no prestarme al teatro de su estreno. No puedo evitar que un apellido pese, pero sí puedo ponerle escala al peso que tiene en mi mesa. La dignidad, entendí, no es un grito, es una forma persistente de estar. El taller recuperó su pulso y yo recuperé una alegría baja y pareja, la que no se anuncia. Empecé a enseñar a un par de pibes que querían aprender el oficio. Les mostré, junto con las herramientas, la otra caja, la de la verificación. Les dije que, si un día los empujan a reaccionar, recuerden la regla. Primero miren el reloj, después el logo, luego la firma. Y, por último, el bolsillo de quien empuja. Sobre la familia de ella, elegimos una distancia funcional. No negamos la sangre, negamos la interferencia. Hay cumpleaños con tiempos cortos y saludos sin sobremesa. Hay almuerzos, solo si las sillas pesan lo mismo. Cuando el padre quiso volver a discutir lo conveniente, mi esposa le devolvió la frase que nos sostiene. Lo conveniente es lo acordado. 2 palabras que son un muro y al mismo tiempo un puente. ¿Quedó dolor? Sí, pero el dolor útil deja lecciones. La principal, me debo a la persona que fui cuando estaba más solo.
Ese que anotó metadatos en un papel barato, que aguantó el impulso de romper una puerta, que confió en el silencio de su mujer cuando todo pedía ruido. A ese le debo la continuidad. No hay moraleja dorada. Hay un oficio de estar juntos y un recordatorio. Cuando alguien te empuje a reaccionar en público, cambia de escenario. Cuando te ofrezcan un documento impecable, busca la firma. Cuando te cierren la puerta, pregúntate si te están echando o reservando. Antes de cerrar, un día volvió a llover. No era la misma noche, pero el sonido era idéntico. Gotas finas contra el vidrio, la calle espejada, el perro dormido sin sobresaltos. Preparé café y me quedé mirando la puerta nueva. No pensé en cerrojos ni en firmas. Pensé en la paz humilde de las cosas que se usan todos los días. Mi esposa salió con una manta en los hombros. No dijo nada. Puso la taza a un lado y apoyó la frente en mi hombro. Ese gesto fue nuestra posdata. Lo que intentaron quebrar se reparó sin discursos, en el lugar donde siempre debió hablarse. Guardé la carpeta de pruebas en el altillo, no para olvidar, sino para no vivir de eso. La verdad que ya se dijo debe dejar de pedir escenario. Lo que sí quedó a mano fue el cuaderno de la cocina, 2 columnas sencillas, decisiones y gastos, y, arriba, una frase mínima que ella escribió con lápiz. Aquí adentro, claridad. Cada vez que la leo se me ordena el día. Volví al taller con la persiana limpia. La mesa de trabajo tenía marcas nuevas y entre tornillos, una hoja en blanco. Empecé un plan pequeño, enseñar los sábados, sin cobrar, a quien quiera aprender a medir, cortar, ajustar. Les cuento la historia sin nombres, cómo se cae un montaje cuando se le piden tiempos, lugares y firmas. Algunos se ríen, otros toman nota. A mí me alcanza con que, cuando les toque la lluvia, recuerden mirar el reloj y el logo. Con su familia establecimos rutas cortas y rectas, visitas con hora de inicio y de cierre, asuntos por escrito, ningún favor que no esté en el cuaderno. Si alguien intenta mover los límites, la respuesta es la misma. Lo conveniente es lo acordado. Funciona, no porque guste, sino porque pesa. Y si preguntan por el futuro, diré simple. No buscamos un gran final, buscamos buenos comienzos repetidos. Haré el pasillo del fondo. Ella restaurará una mesa vieja que le encanta, y quizá abramos un domingo el taller para arreglar sillas del barrio. Nada épico, todo verdadero. A veces paso frente a la notaría y levanto la vista. No por nostalgia, por gratitud. Ahí aprendí que una verdad sin método es un grito, y con método, una llave. En casa, la cerradura es metálica y franca. La lluvia ya no asusta, solo limpia. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañar. Tal vez te sirva esta brújula. Cuando te empujen al ruido, respira. Cuando te pongan un documento perfecto, duda. Cuando te cierren la puerta, pregúntate si te expulsan o te protegen. Y si alguna vez te toca elegir un escenario, elige uno con luz, con acta y con gente mirando. Ahí la mentira pierde aire. Tenemos pendientes cosas pequeñas. Pintar el zócalo del pasillo, plantar romero en el patio, invitar a comer a quienes sí se quedaron. Y quién sabe, contar la próxima historia. No sobre una trampa, sino sobre cómo se construye una casa que no necesita defenderse todo el tiempo. Cierro con una imagen que guardo para los días pesados. La puerta abierta, la lluvia cayendo mansa, el olor del café en la cocina, y nosotros dos riendo bajo una misma manta, como si el mundo, por fin, hubiera aprendido a hablar bajito. Si quieres que cuente esa próxima parte, estaré aquí, con calma, con método, con la misma luz.